Hola amigos y amigas de Que alguien me explique USA, sobreviviente del 68, con el comentario del 15 de mayo del 2020 que lo he titulado Los gandallas del poder. Primeramente quiero felicitar a los maestros y maestras en su día, hoy 15 de mayo. Muchas felicidades a todos. Gracias por el buen trabajo que están haciendo de educar a los niños y a los jóvenes mexicanos. Y un fuerte abrazo de su servidor. El video de hoy lo he llamado Los gandallas del poder porque hice una investigación profunda desde la llegada de Carlos Salinas de Gortari, que fue el 6 de julio de 1988, donde mediante un fraude electoral, de esos que ya estamos acostumbrados por parte de los gandallas del poder, o sea, el PRI y el PAN, pues este personaje llegó a la presidencia con la idea de que hay que modernizar a México. Y cabe recordar que antes de la llegada de él éramos autosuficientes en las cosas que ahora tenemos que comprar al extranjero. Había crecimiento, de lo cual desde que este personaje nefasto llegó a la presidencia, prácticamente no ha habido crecimiento en México. Decían muchos el 2% anual. Sí, pero tomando en consideración el aumento de la población, no crecíamos. Y en mayo de 1989, los diputados de PRI-PAN, los gandallas del poder, aprobaron el plan de desarrollo de Salinas de Gortari, donde se vendió Telmex, Mexicana de Aviación, TV Azteca, la siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México. Eso fue su carta de presentación de este nefasto presidente que fue Salinas de Gortari, que fue el que implantó el sistema neoliberal, pero al extremo máximo. Porque ya veníamos con ideas así. El 27 de junio de 1990, los legisladores gandallas del poder del PRI y el PAN modificaron el artículo 28 para poder privatizar la banca, o sea, los bancos. Salinas entregó 18 bancos a sus amigos y socios, que ahora son de los más ricos del mundo. El 6 de enero de 1992 se reformó el artículo 27 para poder vender tierras ejidales y comunales. Y de ahí empezó el abandono a los campesinos mexicanos. Y esa es la razón por la cual México, en la actualidad, antes de la llegada de nuestro gran presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se compraban 30,000 millones de dólares en comida. Llámese arroz, frijol, maíz, comida enlatada, carne de puerco, carne de pollo, leche. El 6 de enero de 1992, que fue el inicio del declive total de la agricultura en México, y no conformes, el 6 de mayo de 1992 se cambió la ley minera para concesionar hasta por 50 años la extracción de metales preciosos en México. Por eso, pues no somos dueños de oro, no somos dueños de plata, porque se les entregó en plata, en
charola de plata a las compañías extranjeras estos bienes naturales. Se entregaron 600,000 hectáreas a Peñoles, Grupo México, Grupo Carso. Hoy las mineras son prácticamente dueñas de 25.386.611 hectáreas, o sea, el 13% del territorio nacional. Así de graves son los gandallas del poder, por eso este nombre que yo puse al video, pero les queda como anillo al dedo. Ya para el 22 de diciembre de 1992, los gañanes del poder PRI y PAN cambiaron la constitución para poder privatizar la electricidad y entregarla a particulares nacionales y extranjeros, al grado que en la actualidad, o antes de que llegara nuestro gran presidente, casi el 50% de la luz en México era hecha por estas compañías privadas, nacionales y extranjeras. Y por supuesto, las compañías de CFE, pues totalmente en el abandono. Y aquí quiero recalcar algo. En la presidencia de Echeverría, uno de los logros de Echeverría que se jactó mucho de hacer, todas las presas que se hicieron y las plantas para producir luz, y así México fuera y siguiera siendo autosuficiente en electricidad, pues en la actualidad la Compañía Federal de Electricidad tiene que comprar la mitad de la producción total de electricidad. Ya en el 22 de noviembre de 1993 se aprueba el TLCAN, o sea, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, donde ahí realmente se le dio una estocada mortal a los campesinos mexicanos, al grado que estos mismos campesinos mexicanos tuvieron que emigrar a trabajar a las compañías que se les había dado el negocio de la comida para los mexicanos y las mexicanas. Tuvieron que ir a trabajar allá. Quiere decir que ese arroz que comes, ese frijol que comes, todo lo relaciona, esa leche que tomas, pues es el trabajo de los mexicanos en Estados Unidos, con la única diferencia que ahora las ganancias se quedan allá. De ese tamaño fueron los gandallas del poder que fueron implementando este saqueo que superó al saqueo hecho por España en 3 siglos. Y para rematar, llega Enrique Peña Nieto con su Pacto por México, donde se quería privatizar lo único que quedaba de México, Pemex. Pemex en los tiempos buenos alimentó a estos gañanes del poder a una bola de corrupción de nuestros del petróleo de México. Inclusive se entregaron, les voy a contar lo que pasó en el 2015. En el 2015
se hizo una inversión de 6,000 millones de dólares para actualizar las refinerías que tenía México en ese momento. Y también en ese 2015, ya a finales, se hizo una subasta de todas las costas en aguas someras donde ya se había comprobado que había yacimientos de petróleo. O sea, se gastaron 6,000 millones de dólares para modernizar las refinerías actuales, o sea, una inversión a Pemex. ¿Y qué es lo que vemos ahora? Que más como un 70% de las gasolinas y diéseles que necesita el país son compradas en el extranjero. Y las plantas, las refinerías de Pemex totalmente olvidadas. Bajó la producción del petróleo porque lo que querían estos nefastos gañanes del poder es entregárselos a extranjeros. Ya no querían ellos estar manejando Pemex porque ya le habían exprimido al máximo. Y esto es una pequeña muestra, este video. Son muchos datos, muchas compañías entregadas. Todavía no menciono, por ejemplo, la guerra sin fin que nos metió el Calderón. Que él sí se llevó la medalla de oro en Gañanes. Y en la actualidad lo sigue ejerciendo como un gañán del poder, oponiéndose a la política de recuperación de bienes de México y de trabajos también. ¿Qué es lo que ha estado haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Tratar de recuperar todas estas cosas que dieron. ¿Cómo es posible que entregaron, por ejemplo, a personajes amigos o socios de Salinas de Gortari, compañías que ahora los hace uno de los hombres más ricos del mundo? Porque decían, es que Telmex se tiene que modernizar y Telmex está muy anticuado. Pues claro, si no había inversión del gobierno para actualizar el sistema de comunicaciones, se lavaron las manos y lo entregaron, que porque no era negocio. Ya no era negocio para México eso. Teléfonos de México. Pues claro, se olvidó de, otra vez, vuelvo a repetir, se olvidó de esta importante medio de progreso de un país. Y después de decir que no era negocio, pues otra vez, los dueños son los más ricos del mundo. Siempre nos han engañado. Así pasó también igual que en Ferrocarriles Nacionales, que se regalaron. Lo único que se pudo rescatar o que ha podido rescatar nuestro presidente es lo que ahora se va a utilizar, el Tren Maya, y aún así estos gañanes del poder se oponen, no quieren que se use una vía que porque no va a durar mucho, que porque por las condiciones del clima ahí. Pues sí, qué raro que la único que se salvó de este saqueo a México, pues lo hicieron en el siglo XVIII, que fue donde fue creado el corredor de Yucatán, o sea, el tren. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que están diciendo, no, es de que es muy mala inversión. Claro que es mala inversión para los intereses de estos gañanes del poder. Y como es mucha información, ahorita lo estoy haciendo muy rápido, la verdad. En videos futuros o próximos videos quiero penetrar más a cada una de estas fechas que han cambiado, que cambiaron la historia de México y quisieron que México perdiera su soberanía, y ahora estamos dependiendo
de países extranjeros en temas muy delicados y muy peligrosos. Imagínense ustedes ahorita que si Estados Unidos dijera ya no te vendo gasolina por X, Y o Z, qué tragedia sería para México. Así es que los gandallas del poder han estado siempre y siguen estando. Tienen representantes en todos los medios de comunicación. Y ya no voy a poder alargar más este video por el tiempo. Les pido a las personas que vean este video que me den un like, dedito arriba, y que se suscriban a mi canal para que YouTube me dé más tiempo de poder hablar de estas cosas tan importantes que se requiere tiempo para entenderlas, porque es difícil. Son muchos datos, son muchas fechas, son muchas traiciones de estos gandallas del poder. Así es que les dejo este video de Antonio García Villegas, sobreviviente del 68, Amor y Paz, México, y duro contra estos gañanes del poder que son el PRI y el PAN. Que tengan buen día.